La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inició en el año de 1910. Fue un gran movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que fue responsable de importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. El objetivo inicial era luchar contra el orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó 31 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. El gobierno de Porfirio Díaz y sus consecuencias, 1876-1911. En la transición del siglo XIX hacia el siglo XX, el régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal, que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. Estallido de la Revolución Mexicana. En el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se candidateara en la plataforma antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligaría a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz y al inicio verdaderamente de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero sería electo presidente de México. El choque entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Francisco I. Madero creía que los objetivos de la revolución ya habían sido alcanzados con la derrota del gobierno porfirista. Sin embargo, Emiliano Zapata afirmaba que no existía reforma agraria sin el uso de las armas. Una de las frases más célebres de Emiliano Zapata es: "La tierra es para quien la trabaja". Golpe de Estado contra Francisco I. Madero y el gobierno de Victoriano Huerta. El 9 de febrero de 1913 ocurrió un golpe de Estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, promovido por los militares Bernardo Reyes y Félix Díaz. Luego del triunfo del golpe de Estado, el general Félix Díaz entraría en acuerdo con el general Victoriano Huerta para formar un gobierno provisional. El derrocado gobernante Francisco I. Madero sería encarcelado y luego asesinado. Este nuevo gobierno sería dominado por Victoriano Huerta luego de deshacerse de Félix Díaz. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no reconocería el nuevo gobierno y daría inicio a una movilización contra Victoriano Huerta. Lo mismo haría el revolucionario Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Venustiano Carranza formaría el ejército constitucional que pretendía restablecer el maderismo. Políticas de Francisco Madero. Mantener el orden constitucional del país, esto propiciaría la renuncia de Victoriano Huerta. Fin de los líderes campesinos Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con la victoria de los constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón, villistas y zapatistas entrarían en descomposición. Luego de las muertes de sus líderes, Venustiano Carranza, luego de neutralizar a los poderosos líderes campesinos, al asesinarlos emprendería la tarea de promulgar la reforma agraria.
La Constitución Mexicana de 1917. Venustiano Carranza aprobó la nueva Constitución, documento de máxima importancia de la Revolución Mexicana de 1910. Se estableció principalmente la secularización de la educación, la expropiación de las tierras, la fijación de las relaciones entre trabajadores y empleadores, que conviene las relaciones sociales, entre las jornadas de 8 horas, la libertad de asociación en los sindicatos, el derecho de huelga, salario mínimo, limitación de trabajo infantil y de la mujer. Se restringió el poder de la Iglesia. La secularización del clero. Esta constitución representó la separación entre el Estado y la Iglesia. Las consecuencias de la Revolución Mexicana. Se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y subsuelo. La Iglesia Católica es separada del Estado y disminuye su influencia. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho es electo, un periodo de consolidarización y reconciliación que marca el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase de desarrollo industrial en México. El desfile del 20 de noviembre. La primera vez que se conmemoró la Revolución Mexicana fue en el año de 1928 y se realizó un desfile militar deportivo. Recién, en el año 1936, por decreto del Senado, se oficializó este festejo, pero hubo que esperar 5 años para que estos estén encabezados por el presidente. En la actualidad participan de la celebración figuras destacadas del deporte mexicano, la Armada y policías. La Revolución Mexicana se saldó con cerca de 2 millones de muertos y llevó al país a una guerra interna, lo que convierte en un periodo muy triste de la historia mexicana.